El árbol de los ahorcados. Me llamo Marco y he sido trailero por más de 15 años, recorriendo las carreteras de todo México, pero sobre todo las de mi querido Hidalgo. He escuchado historias, muchas historias, pero siempre las tomé por lo que eran: cuentos para no dormir, mitos y leyendas que la gente del campo comparte en las noches de insomnio. Aquella tarde de octubre, el cielo estaba despejado y el otoño teñía de oro y cobre los campos. Me habían encomendado transportar un cargamento de equipo médico desde Pachuca hasta una clínica en las afueras de Tulancingo. Un viaje rutinario, o eso creía. La carretera era conocida, una vieja amiga, pero esa tarde tenía algo diferente, algo que no supe identificar en el momento. Fue justo al pasar por un tramo rodeado de densos árboles, cuando la radio comenzó a emitir estática y un frío inexplicable se apoderó de la cabina. Intenté ignorarlo, concentrarme en la carretera, pero entonces lo vi: el árbol de los ahorcados. Un gigante entre los demás, solitario y macabro, con sus ramas desnudas extendiéndose como dedos acusadores. La leyenda decía que en ese árbol encontraron ahorcados a 3 hombres, hace muchos años, y que sus almas jamás descansaron en paz. Nunca le había dado importancia a la historia, pero algo en la atmósfera cargada de esa tarde hizo que mi piel se erizara. Decidí no detenerme, acelerar y dejar atrás esa sensación de malestar. Pero el destino tenía otros planes para mí. El motor del camión comenzó a fallar, las luces parpadearon y antes de que pudiera reaccionar, todo se apagó, dejándome a oscuras en medio de la carretera, justo frente al árbol maldito. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Es solo una avería mecánica, me dije a mí mismo, pero mi voz sonaba hueca en la silenciosa oscuridad. Con linterna en mano, bajé del camión, mis pasos resonando extrañamente en el asfalto vacío. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro, un murmullo apenas perceptible, como voces llevadas por el viento. Miré hacia el árbol y pude jurar que vi algo moverse entre las sombras, una figura oscura, una silueta humana balanceándose suavemente. El miedo se apoderó de mí, un miedo primitivo, visceral, pero sabía que tenía que actuar, revisar el motor, solucionar la avería y salir de allí. Cada segundo bajo la sombra de ese árbol aumentaba mi ansiedad. Cada ruido en el bosque me hacía saltar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, conseguí que el camión volviera a la vida. Nunca antes había sentido tal alivio al escuchar el rugido de un motor. Sin perder tiempo, me subí a la cabina y arranqué, dejando atrás el árbol y sus sombras. Aceleré alejándome del árbol de los ahorcados, sintiendo cómo mi corazón aún galopaba desbocado en mi pecho. La carretera se estiraba delante de mí, bañada por la pálida luz de la luna, pero no lograba sacudirme la sensación de que algo o alguien me había seguido desde el árbol. Pensé que todo había terminado, que había sido simplemente un mal rato, una de esas historias que podría contar en una parada de camiones para asustar a los nuevos. Pero lo que no sabía entonces era que la verdadera historia apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes, cosas extrañas empezaron a sucederme. Objetos que cambiaban de lugar, susurros en la noche, sueños tan vívidos que despertaba sintiendo las manos aún sobre mi cuello. Intenté convencerme de que estaba trabajando demasiado, que todo era producto del estrés y el cansancio. Pero luego, una noche, mientras dormía en una parada de camiones cerca de Zacualtipán, la pesadilla se hizo realidad. Soñé que estaba de vuelta en la carretera, parado frente al árbol de los ahorcados, pero esta vez no estaba solo. Las figuras de los 3 hombres colgados se balanceaban suavemente en la brisa nocturna, y sus ojos, vacíos y oscuros, me miraban fijamente, acusadores. Desperté gritando, el rostro bañado en sudor, y supe que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Algo me había seguido desde aquel lugar, algo que no descansaría hasta obtener lo que buscaba. Decidí investigar. Hablé con la gente del pueblo, leí viejos periódicos en la biblioteca local, recogí cada fragmento de historia que pude encontrar sobre el árbol y los hombres que habían sido ahorcados allí. Lo que descubrí fue más oscuro y profundo de lo que jamás
podría haber imaginado. Los hombres no habían sido simplemente ahorcados, habían sido acusados de traición durante tiempos turbulentos en la región, entregados por uno de los suyos, un hombre consumido por la envidia y la codicia. Ese hombre había vivido una larga y próspera vida, pero la leyenda sugería que había hecho un pacto oscuro para asegurar su fortuna y su seguridad, un pacto que exigía 3 almas en sacrificio. La historia me heló la sangre, no solo por su crueldad, sino porque empecé a temer que de alguna manera yo había sido arrastrado a este antiguo pacto, que de alguna manera los espíritus de esos hombres creían que yo podía ser la clave para su descanso final. No podía simplemente huir, entenderán. Había algo en todo esto que me ataba, una sensación de destino o deuda pendiente que no podía ignorar. Así que tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Regresé al árbol de los ahorcados. Era una locura, lo sé. Mis amigos, mi familia, todos me dijeron que dejara a IR, que olvidara lo que había visto y vivido. Pero había algo dentro de mí que necesitaba respuestas, que necesitaba enfrentar lo que sea que me estuviera acechando desde la oscuridad. Llegué al árbol una tarde gris, el cielo plomizo presagiando tormenta. El lugar se sentía cargado, como si la misma tierra estuviera reteniendo la respiración. Con cada paso que daba hacia el árbol, sentía cómo el aire se volvía más pesado, cómo los susurros del pasado me rodeaban, llenos de dolor y de rabia. Frente al árbol, saqué todo lo que había traído: fotos de los hombres, viejos artículos de periódico y una vieja cruz de madera que había encontrado entre las pertenencias del último de ellos, el hombre que había vivido traicionándolos. Coloqué todo al pie del árbol y entonces hice lo único que creía que podría traer paz, tanto a ellos como a mí. Les hablé de sus vidas, de sus injusticias, de sus familias. Les pedí perdón por el olvido del mundo, por la crueldad que habían enfrentado, por todo lo que se les había arrebatado. Les hablé con la verdad que había descubierto, la verdad sobre el hombre que los había traicionado y cómo había llevado esa culpa a su propia tumba, una tumba sin nombre y sin lamentos. No sé si fueron mis palabras, el acto de recordarlos o simplemente el deseo de descanso lo que cambió las cosas esa tarde. Pero mientras hablaba, el viento comenzó a soplar más fuerte, las nubes se abrieron y la lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego más fuerte, como si el cielo mismo estuviera llorando, lavando las heridas de la tierra. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se calmó. El aire se limpió y por primera vez en semanas sentí paz. Miré al árbol y por un momento pude jurar que vi a los 3 hombres, no como sombras torturadas, sino como seres de luz, asintiendo antes de desvanecerse en el aire. Desde ese día, las pesadillas cesaron. La sensación de estar siendo seguido desapareció. No sé si lo que hice realmente ayudó a las almas de esos hombres, o si simplemente me ayudó a mí mismo a superar el miedo y la paranoia. Pero una cosa sé con certeza: en las carreteras de Hidalgo, en las sombras del árbol de los ahorcados, encontré algo que jamás pensé que encontraría. Una conexión profunda y eterna con el pasado, con las historias y las almas que forman el tejido de este mundo. Y así, aunque sigo siendo un trailero, ya no soy el mismo hombre que era antes de aquella tarde de octubre. Ahora sé que, en las profundidades de la noche, en el susurro del viento, hay historias esperando ser contadas, almas esperando ser recordadas y verdades esperando ser reveladas. Y quizás, solo quizás, en nuestras manos está la llave para su descanso final. La noche del trailero, Guadalajara. Mi nombre es Luis. La vida en la carretera es todo lo que conozco y amo. Aquel día, el destino me llevó a Guadalajara, una ruta que había recorrido incontables veces antes, pero como pronto descubriría, ninguna cantidad de experiencia podría haberme preparado para lo que estaba a punto de suceder. Había salido de Tepic al amanecer, el cielo aún oscuro, pintado de estrellas. Todo iba bien, el camión respondía perfectamente y la carretera estaba despejada. La radio tocaba viejas canciones de amor y desamor,
compañeras fieles de tantos viajeros solitarios como yo. No fue sino hasta que me acercaba a las afueras de Guadalajara que noté algo extraño. Un denso banco de niebla comenzó a formarse, poco común para esa hora del día y época del año. Pero no le di mayor importancia, acostumbrado como estaba a los caprichos del clima. Sin embargo, a medida que me adentraba en la niebla, una sensación de inquietud se instaló en mí. Era como si cada metro que avanzaba me llevara más lejos de la realidad y más cerca de algo, algo indefinible, pero palpable. Y entonces ocurrió. El camión, mi fiel compañero de tantos años y kilómetros, empezó a fallar sin razón aparente. El motor se ahogaba, las luces parpadeaban, y por más que intenté, no pude mantenerlo en marcha. Finalmente, se detuvo por completo, dejándome varado en medio de la carretera, envuelto en una niebla tan espesa que apenas podía ver más allá del parabrisas. Intenté no ceder al pánico. Después de todo, soy un hombre de recursos, acostumbrado a lidiar con contratiempos. Pero había algo en el aire, un frío que se colaba hasta los huesos, que me decía que esto no era una avería ordinaria. Con la linterna en mano, salí del camión, la niebla tragándome casi inmediatamente. El silencio era absoluto, como si la niebla hubiera absorbido todos los sonidos excepto el latido de mi propio corazón. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era una música, una melodía distante que parecía llamar mi nombre. Era imposible, por supuesto, pero la curiosidad fue más fuerte que la razón, y me encontré siguiendo el sonido, adentrándome en la niebla. Caminé sin saber cuánto tiempo, guiado únicamente por esa música melancólica que resonaba con algo profundo dentro de mí. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, la música se detuvo, y me encontré en un claro, la niebla disipándose alrededor como cortinas que se abren para revelar un escenario. Ahí estaba, en medio de la carretera, pero no era la misma carretera por la que había estado viajando. Era más antigua, desgastada, con árboles retorcidos a los lados que parecían vigías de otro tiempo. Y en el centro del camino, un objeto que nunca esperé encontrar, un viejo gramófono, su trompeta plateada brillando bajo la luz de la luna que de alguna manera se filtraba a través de la densa niebla. Me acerqué, movido por una mezcla de asombro y miedo. El gramófono estaba tocando por sí solo, sin que nadie lo operara, la aguja deslizándose sobre el vinilo como si fuera guiada por la mano de un fantasma. Fue entonces cuando la vi, por primera vez, a ella. La vi allí, de pie en medio de la carretera, apenas visible entre la bruma y la luz incierta que se filtraba a través de los árboles. Una mujer, o al menos la silueta de una, con un vestido que parecía pertenecer a otra época, largo y flotante, moviéndose ligeramente con el viento que yo no podía sentir. Ella no se movía, no hablaba, solo estaba allí, observándome, o eso parecía. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. No era miedo, no exactamente. Era más una sensación de profunda tristeza, como si la melancolía de esa mujer, de ese fantasma, se estuviera transfiriendo a mí a través del espacio que nos separaba. Sabía que debía volver al camión, intentar otra vez arrancarlo y salir de ese lugar, pero mis pies no obedecían. Estaba como hipnotizado, no solo por la mujer, sino por la atmósfera que la rodeaba, por la música que seguía emanando del gramófono, una melodía que ahora reconocía como un viejo bolero, triste y hermoso. Entonces ella se movió, un paso hacia mí, y la niebla pareció retroceder ante su presencia. Quise hablar, preguntar quién era, qué quería, pero las palabras no salían. Era como si la presencia de esta mujer me hubiera robado la voz. Ella señaló hacia el gramófono, luego hacia la oscuridad que nos rodeaba, una oscuridad que ahora parecía estar llena de susurros, de voces que no podía entender. Miré hacia donde señalaba y por un momento creí ver figuras, sombras dentro de la niebla, moviéndose al ritmo de la música, como si aquel tramo de carretera se hubiera convertido en un salón de baile para los muertos. Cuando volví a mirarla, sus labios se movieron, y aunque no pude escuchar su voz, entendí el mensaje:
ayúdalos. No sé cómo lo supe, pero estaba claro como el agua, una petición de ayuda, no para ella, sino para las almas perdidas que danzaban en la noche. En ese momento, la música se detuvo bruscamente, como cortada por una tijera invisible. La mujer y las sombras desaparecieron, y me encontré de nuevo solo en la carretera, la niebla comenzando a disiparse, dejando a la vista el camino real, mi camión a lo lejos, inerte y silencioso. Volví al camión, mis pasos rápidos, casi corriendo, impulsado por una mezcla de miedo y determinación. Al llegar, el motor arrancó a la primera, como si nada hubiera estado mal. Miré por el retrovisor, esperando ver a la mujer o las sombras, pero no había nada, solo la carretera vacía y la noche. Conduje sin parar hasta llegar a Guadalajara, el amanecer rompiendo a través de las montañas, pintando el cielo de colores que nunca antes había parecido tan vivos. Pero mi mente estaba en otro lugar, reviviendo una y otra vez los eventos de la noche, tratando de darles sentido. Llegué a mi destino, descargué el camión, llevé a cabo los rituales habituales del final de un viaje, pero algo había cambiado en mí. Sabía que no podía ignorar lo que había visto, lo que había experimentado. Necesitaba respuestas. Pasé los días siguientes investigando, hablando con la gente del lugar, buscando en los archivos de la ciudad. Lo que descubrí fue una historia olvidada, una tragedia que había ocurrido muchos años atrás, justo en esa curva de la carretera donde mi camión se había detenido. Un accidente en el que una fiesta de bodas entera había perecido, atrapada en la niebla, sus almas perdidas, incapaces de encontrar la paz. Entendí entonces lo que la mujer fantasmal había querido decir. Ayúdalos, ayudar a esas almas a encontrar el descanso que les había sido negado. Pero ¿cómo? ¿Cómo podía un simple trailero, un hombre de carne y hueso, ofrecer descanso a los muertos? No tengo todas las respuestas aún, y tal vez nunca las tenga. Pero desde esa noche, cada vez que paso por esa curva de la carretera, dejo flores junto al viejo árbol y pongo el mismo bolero en la radio, alto y claro, para que las almas perdidas puedan bailar, encontrar un momento de paz antes de volver a la niebla. Dicen que la carretera puede cambiar a un hombre, y yo soy prueba de ello. No sé si lo que viví fue real o el producto de la fatiga y la soledad, pero lo que sí sé es que la noche del trailero, mi aventura en Guadalajara, me enseñó que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver, y que, a veces, el corazón y el alma pueden ver lo que es invisible para la mirada. El Puente del Diablo, leyendas de Jalisco. Recuerdo la sensación fría y húmeda de la neblina en mi rostro, como dedos gélidos rozando mi piel, y el sonido del agua corriendo debajo del puente, un murmullo constante que ahora, en retrospectiva, suena más a un lamento que a un simple fluir de un río. Pero para contarles cómo llegué a estar parado en medio de ese antiguo puente en Jalisco, debo llevarlos de vuelta al principio, a un tiempo más inocente, antes de que la oscuridad se deslizara en mi vida. Mi nombre es Eduardo. Las carreteras de México son mi hogar. He recorrido sus largos caminos más veces de las que puedo recordar, pero nunca, hasta esa fatídica noche, había sentido miedo, el verdadero miedo que se arrastra en tu alma y te congela desde dentro. Todo comenzó como un viaje típico, uno más de tantos, desde Guadalajara hacia el norte del país. La carga era ordinaria, cajas llenas de piezas de automóviles, y el camión estaba en perfecto estado, revisado y listo para otro viaje sin incidentes. O eso pensaba. La tarde se desvanecía cuando me acerqué al área conocida como el Puente del Diablo, un lugar del que había oído hablar en historias contadas en voz baja en los bares de carretera, historias que siempre había descartado como supersticiones locales o cuentos para asustar a los forasteros. La neblina comenzó a aparecer de la nada, una bruma espesa que parecía tragarse la carretera frente a mí. Reduje la velocidad, la visibilidad reducida al mínimo. La luz de mis faros apenas lograba perforar el manto blanco que se extendía ante mí. Fue entonces cuando lo vi, el puente, antiguo, de piedra, con arcos que se alzaban como espinas de una bestia dormida, y en ese momento,
la radio del camión comenzó a emitir estática, un crujido que se mezclaba con el sonido del agua debajo. No soy un hombre supersticioso, nunca lo he sido, pero algo en la atmósfera de ese lugar me puso los pelos de punta. Sentí una opresión en el pecho, una sensación de estar siendo observado. A pesar de mi incomodidad, no tenía otra opción que cruzar. Dar la vuelta y buscar una ruta alternativa agregaría horas al viaje. Así que seguí adelante, adentrándome en la niebla hacia el puente. La sensación de desasosiego creció con cada metro que avanzaba. Estaba a mitad de camino cuando ocurrió. El motor del camión se apagó, las luces se extinguieron y me encontré en una oscuridad total, solo con el sonido del río y mi propia respiración agitada como compañía. Intenté arrancar el motor, pero no respondía. Estaba atrapado, en medio del puente, en una noche que parecía cada vez más oscura y más densa. Decidí que mi única opción era salir y revisar el motor, a pesar de la pesada atmósfera de miedo que me rodeaba. Eso fue un error. Al salir del camión, la sensación de estar siendo observado se intensificó. La neblina se movía extrañamente, formando figuras, sombras que danzaban al borde de mi visión. Escuché pasos, susurros, el crujir de las viejas maderas del puente bajo un peso invisible. Fue entonces cuando la vi, una figura en la niebla, una silueta oscura que se erguía al otro extremo del puente. No podía ver sus rasgos, pero algo en su postura, en la manera en que la bruma parecía arremolinarse a su alrededor, me llenó de un terror que nunca antes había experimentado. Quise correr, regresar al camión y encerrarme dentro, pero mis piernas no me obedecían. Estaba congelado, atrapado en la mirada invisible de esa figura, en la antigua maldición que, según decían las leyendas, residía en ese lugar. La figura en la niebla parecía tan real y tan irreal al mismo tiempo, una contradicción viviente que desafiaba toda lógica. Estaba paralizado, con el corazón golpeando tan fuerte en mi pecho que temía que fuera a salirse. Pero en ese momento, la figura comenzó a moverse, no hacia mí, sino de un lado a otro, como si estuviera buscando algo o a alguien. Fue entonces cuando los susurros se hicieron más fuertes, voces sin cuerpo que parecían surgir directamente de la neblina, susurros que hablaban de dolor, de traición, de un destino no cumplido. No entendía las palabras, pero el sentimiento detrás de ellas era claro. Era una súplica, un llamado desesperado que resonaba en lo más profundo de mi ser. Con cada momento que pasaba, la figura se hacía más clara, más definida, y pude ver que estaba vestida con ropas antiguas, desgarradas y mojadas, como si hubiera emergido directamente del río que fluía debajo del puente. Pero su rostro seguía oculto, envuelto en la oscuridad de la noche y la densidad de la niebla. De repente, la estática de la radio del camión se intensificó, un estruendo que cortó a través de la noche como un rayo. El susto me sacó de mi trance y aproveché ese momento de claridad para correr de regreso al camión, rezando para que el motor arrancara. Para mi sorpresa, el camión respondió al primer intento, el motor rugiendo a la vida como si nada hubiera pasado. No esperé ni un segundo más. Puse el vehículo en marcha y aceleré, alejándome del puente y de la figura fantasmal lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, eché un vistazo por el espejo retrovisor, esperando ver la figura persiguiéndome, o peor aún, sentada en la parte trasera del camión. Pero no había nada, solo la neblina que se disipaba lentamente, como si la presencia de la figura y las voces nunca hubieran sido más que un truco de mi imaginación. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Algo había en ese puente, algo antiguo y triste, algo que no podía o no quería dejar este mundo. Los días siguientes fueron difíciles, aunque traté de convencerme de que había sido el producto del cansancio o del estrés. La imagen de la figura y los susurros de la neblina me perseguían. No podía sacudirme la sensación de que había algo que necesitaba hacer, algo relacionado con el puente y la aparición. Mi curiosidad, mezclada con un sentido de responsabilidad que no podía explicar, me llevó a investigar la historia del Puente del Diablo. Descubrí que hacía siglos el puente había sido el escenario de una gran tragedia,
donde varias personas perdieron la vida en una noche tormentosa, sus cuerpos arrastrados por la corriente furiosa del río. Entre ellos, una joven prometida que se dirigía a su propia boda, cuya figura coincidía con la aparición que había visto. La historia me conmovió y supe lo que tenía que hacer. Regresé al puente, esta vez de día, con flores y una vela, un pequeño acto de conmemoración y respeto por las almas perdidas esa noche trágica. Mientras colocaba las flores en el centro del puente, sentí una paz indescriptible, como si los susurros y las sombras finalmente encontraran algún tipo de descanso. Desde esa experiencia, nunca volví a ver la figura ni escuché los susurros en la neblina. Pero cada vez que paso por ese puente, reduzco la velocidad, hago una pequeña señal de la cruz y susurro una oración silenciosa por la joven y las otras almas perdidas. La noche en el puente del diablo cambió mi vida. Me enseñó que hay más en este mundo de lo que podemos ver y entender, y que a veces un pequeño acto de bondad y reconocimiento puede traer paz a aquellos que han sido olvidados.